Muy buenos días, gente de YouTube. ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con el primer podcast para esta bella plataforma. Y el tema a desarrollar será cómo crear un programa de computadora. Bien, para empezar, tenemos que saber qué es un programa de computadora. Un programa de computadora, aplicación o software son un conjunto de instrucciones en forma secuencial, llamado código, que a través de su interpretación por el sistema operativo o hardware le permite desarrollar una acción específica a una computadora. Bien, ahora que tenemos una idea de qué es un programa de computadora, pasaremos a ver cuáles son los pasos para crear dicho programa. Primero que nada tenemos que definir el problema. Esta fase está dada por el enunciado de problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que se desea que realice la computadora. El paso número 2 es el análisis del problema. Una vez que se ha comprendido lo que se desea de la computadora, es necesario definir los datos de entrada y cuál es la información que se desea producir o los datos de salida. Una vez teniendo estos dos pasos, pasaremos al número 3, que es el diseño del algoritmo. Las características de un buen algoritmo son: debe tener un punto particular de inicio, debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema, y debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. Ahora veremos el paso número 5, que es prueba y depuración. Se le conoce depuración al proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores. Y bien, la prueba consiste en la captura de datos hasta que el programa no presente errores, es decir, que este programa sea perfecto. Ya casi llegamos al final, pero tenemos que ver antes el paso número 6, que es la documentación. Es la guía o comunicación escrita en sus variadas formas, ya sea en enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. A menudo un programa escrito por una persona es usado por otra. Por ello, la documentación sirve para ayudar a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones. La documentación se divide en tres partes: documentación interna, documentación externa y el manual de usuario. Y llegamos al final, el paso número 7, que es mantenimiento. Se lleva a cabo después de terminado el programa, cuando se detecta que es necesario hacer algún cambio, ajuste o complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Para poder realizar este trabajo, se requiere que el programa esté correctamente documentado. Una vez dicho los pasos anteriores, puede parecer que crear un programa de computadora es algo fácil o algo muy sencillo, lo cual no es del todo correcto, porque crear un programa de computadora conlleva su trabajo, su tiempo y su esfuerzo, y además, si cometemos un mínimo error, este nos puede costar muy caro al echar a perder todo nuestro trabajo. Por eso, al momento de realizar algún trabajo de computadora, es importante que sepamos exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál será nuestro resultado. Si es así, no tendremos ningún problema en nuestro programa de computadora y podremos crearlo. Ya vimos cuáles son los pasos para crear un programa de computadora. Pero para crear un programa de computadora hace falta todavía mucho más, una parte vital, una parte muy importante, una parte que no se nos puede olvidar, y esa parte son las entradas, las salidas, los procesos, tipos de datos y las variables que debe tener un programa para que sea ejecutado de manera correcta. Empezaremos viendo qué son las entradas. Las entradas son todos aquellos insumos que se requieren para el adecuado procesamiento de los datos y que se definirán como variables. Entre los tipos de datos existentes que se encuentran tenemos el carácter, que son datos de tipo alfanumérico que representan un solo carácter de datos. También tenemos los de cadena, que son datos similares al anterior, pero que pueden almacenar cadenas de caracteres. También tenemos los enteros, que son datos numéricos que manejan cantidades enteras. Tenemos los flotantes o decimales, que son datos numéricos que permiten almacenar datos con parte entera y parte decimal. Y de estos existen dos tipos: float o flotante y doble o double. También tenemos los booleanos, que son datos que representan valores lógicos, de tal manera que devuelven resultados como falso o verdadero. Bien. Todo muy bonito, muy perfecto, pero hace falta algo más para que esos datos sean convertidos en instrucciones. Y para eso tenemos los procesos. Los procesos son diversos métodos o instrucciones mediante las cuales se realizan cambios a las entradas para convertirlas en un resultado, de tal manera que las entradas pueden variar o simplemente jugar el papel de llevar sus valores a otro dato para que éste sea entregado, ya sea a otro proceso o como resultado final. Como entendemos por proceso, es el método para realizar algo. Entonces, si tenemos los datos y les agregamos un proceso, como finalmente tendremos
un resultado. Existen diversos tipos de procesos, pero simplemente nos enfocaremos en qué es un proceso. Ya dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, es cómo agregaremos los tipos de procesos que existen. Ya tenemos nuestros datos de entrada, nuestros procesos. ¿Qué nos dará todo esto? Una salida. ¿Y qué son las salidas? Las salidas son los valores o resultados que se generan después de una operación o un proceso. Como ejemplo podemos citar el hacer alguna operación matemática. Pongamos de ejemplo una suma. 5 más 3 es igual a 8. Los datos de entrada son 5 y 3. El proceso es la suma. Y el resultado o la salida es 8. Ya anteriormente se han mencionado algunos de los tipos de datos que existen en nuestro programa de computación, pero obviamente tenemos que ver qué son los tipos de datos. Un tipo de datos debe de pertenecer a un grupo de valores y que estos a su vez sean válidos para poder procesarlos. Bien, ¿cuáles son los tipos de datos en programación que existen? Los tipos de datos en un lenguaje de programación pueden ser muy pero muy variados. Así que es difícil preguntarse cuántos tipos de datos hay en un lenguaje, ya que incluso nosotros mismos podemos crear nuestros propios tipos de datos. Esto mediante numeraciones o estructuras. Podemos poner 3 ejemplos de tipo de datos, que son los más utilizados: los números, los textos y las fechas. Si estamos trabajando con números, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir y muchas otras operaciones más. Si estamos con textos, podemos comparar, podemos sustituir parte del texto, podemos añadir texto a uno existente. Y bien, si trabajamos con fechas, podemos también sumar o restar fechas, compararlas, entre otras muchas funciones más. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a las variables. ¿Y qué son las variables? Una variable es donde se guarda y se recupera datos que se utilizan en un programa. Cuando escribimos código, las variables se utilizan para guardar datos y estados, asignar valores de una variable a otra, representar valores dentro de una expresión matemática y mostrar valores por pantalla. Todas las variables deben ser de un tipo de datos, ya sea un dato de tipo primitivo, como un número o un texto, o un dato abstracto, como un objeto que se ha creado. Para concluir, podemos ver que hay mucho detrás de un programa de computación. Hay mucho, pero hay muchísimo. No es simplemente una simple aplicación. Muchas veces solemos solamente descargarlas, usarlas y es todo, ¿no? O sea, no nos ponemos a investigar qué es lo que hay detrás. Y me incluyo porque realmente yo tampoco no estoy consciente de todo lo que hay detrás de un programa de computadora. Mas sin embargo los tenemos. Y entonces esto me llega a la conclusión que, por lo menos en mi persona, tenemos que investigar, tenemos que buscar, tenemos que saber cómo se hace para que el día de mañana nosotros también podamos hacer nuestros programas de computadora, para que podamos aportar un granito y quizá facilitar la vida de alguien, como el que hizo o el que creó Word, Office. Él hizo su programa de computadora, mas sin embargo nos ayuda a nosotros con nuestras tareas, nos ayuda de muchas maneras, nos facilita la vida. El que creó YouTube hizo también su programa de computadora. Y ahora que tenemos, pues tenemos la mayor plataforma de videos que hay en internet, con miles y miles y miles de horas de entretenimiento. Pero eso no se hizo de la noche a la mañana. Tuvo que haber una investigación, tuvo que haber un proceso, tuvo que haber seguir los pasos, tuvo que insertar todos los datos, todas las variables, tuvo que hacer todo lo que se dijo en este podcast. Entonces, como conclusión, yo digo eso: tenemos que buscar, o por lo menos tenemos que investigar un poco más acerca de los programas de computadora para que nosotros también podamos hacerlas, o al menos los que estamos especializados en esta área de las tecnologías de la información. Muchísimas gracias por escuchar este podcast.